sabéis, ABAF tiene 65 años de vida y pretende dar una visión un poquito distinta de lo que hemos sido siempre, un club de ocio y sobre todo un centro cultural. Poquitas cosas puedo adelantaros. Pretendemos hacer pues, un ciclo de conferencias estable, por lo menos que sea una vez al mes, y que nos ayude un poco a comprender aquello que a veces discutimos y planteamos entre maquinistas, ferroviarios, no ferroviarios, y sobre todo intentamos tener una voz colegiada que nos ayude a compartir estas cosas que a veces tenemos unas discusiones aquí salomónicas y no llegamos a casi ninguna parte. La visión del científico, del maquinista como yo era del metro y de los aficionados es radicalmente distinta. Os puedo asegurar que viéndolo desde fuera o desde dentro no tiene nada que ver, no tiene nada de romántico, es todo muy práctico y todo tiene una consecuencia. Hablar del contacto de rueda-carril pues sería, pues, por supuesto, una cosa prácticamente la base del ferrocarril, lo que yo llamo el transporte guiado. Entonces, para eso tenemos aquí a Andrés Rovira Cardete, ingeniero industrial, promoción 2004, doctorado en 2011 en contacto rueda-carril en la Universidad Politécnica de Valencia, trabajo experimental que está realizado en Sheffield, en Reino Unido, y ha realizado estudios también en Purdue, en Indiana, Estados Unidos, en Chiang Mai, en Tailandia, en Ferrol, en varios sitios, pero sobre todo lo que más me interesa es en muchos otros sitios, porque es muy largo su currículum, pero sobre todo se dedica a la tribocorrosión de biomateriales en este momento, pero sobre todo lo que yo estuve un día, porque estuve felizmente invitado por él, es hablar de ferrocarriles. Para mí, hablar de ferrocarriles y que venga gente de fuera, como incluso era un máster internacional, porque había gente de Francia y de otras partes de España, pues para mí es una pasada. Porque, claro, hablar de ferrocarriles en la Universidad Politécnica de Valencia no es una cosa genérica de caminos, sino que es una cosa directamente en ingeniería industrial. Lamentablemente este verano se nos fue Carlos Ferrer y yo pienso que puede ser el sustituto de Carlos Ferrer, que fue el gran diseñador español, el que modificó el bogie de la 252, el que investigó el rodal tú también creo que estuviste trabajando en el rodal del Talgo Abril, que está ahora en estos momentos en homologación, y tenemos aquí un banco de pruebas en la Politécnica impresionante. Bueno, pues hablar de pestañas y de rozamiento y de carriles es muy largo, así que os dejo con el profesional. Gracias, Juan Luis. Hola, buenas tardes. Voy a presentaros este trabajo que lo he titulado Modelos de contacto rueda-carril para el estudio de la dinámica ferroviaria. En cuanto a la presentación, bueno, soy ingeniero industrial. La motivación que me impulsó en los estudios y a seguir más adelante y a hacer un doctorado fue mi afición al ferrocarril. Y bueno, mientras eres joven y estudiante, pues necesitas esto de pues, cuando tienes hijos, hipoteca, pues ya cambia un poco todo esto, pero fue lo que me impulsó a seguir estudiando, ¿no? Lo que voy a presentaros es una parte de lo que imparto en una asignatura de la universidad y he intentado hacerlo descriptivo para que os sea útil. Pido disculpas si hay una parte excesivamente técnica, pero también os presento lo que yo sé hacer. Quizá en ese aspecto, pues, vosotros y yo nos complementemos, no tengo ninguna duda. Entonces voy a hacer la presentación, si queréis al final dejamos un turno de preguntas. He hecho primero un resumen de cuáles son las características de un vehículo ferroviario. El primero es que la vía ejerce tanto la función de sustentación y de guiado. Esto es específico de un vehículo ferroviario frente a un vehículo de carretera, ya que el guiado permite formar composiciones largas. Por ejemplo, aquí en España tenemos composiciones de 750 metros, ¿no? Tirado por una sola locomotora o por dos, dependiendo de la potencia o de la adherencia. La segunda característica es que el contacto rueda-carril, tanto por el material como por la geometría, condiciona la dinámica, estabilidad y confort de este tipo de vehículos, lo que lo hace distinto a otro tipo de vehículos. Y por tanto, el estudio del contacto rueda-carril es básico para predecir el comportamiento de vehículos, ¿vale? Digamos que a partir de ahí podríamos hacer estudios ya más complejos. Objetivo de la presentación. He intentado resumir aquellos puntos que creo que os pueden ser útiles
pueden ser útiles así para el entorno divulgativo. Primero, mostrar el mecanismo de guiado cinemático en curva. Mecanismo entendemos aquello que posibilita guiar en curva un eje ferroviario. Segundo, explicar el concepto de oscilación cinemática de un eje montado. Tercero, calcular tamaño y forma del área de contacto, rueda-carril. Y finalmente, entender el fenómeno de deslizamiento que aparece en dinámica ferroviaria. Vale, para ello he hecho esta serie de puntos: geometría de la vía, modelo de Klinger, problema normal, tangencial, conclusiones y referencias. Vale, la geometría de la vía la conocéis todos, ¿no? Tenemos aquí, si lo explicaré, lo podéis ver atrás, la rueda tiene una forma cónica. Después de esta forma cónica tiene una pestaña que funciona principalmente en condiciones de seguridad. Tenemos los carriles van inclinados con un ángulo, el ángulo del carril de inclinación es el mismo que el ángulo de la rueda, de tal forma que el área pues, quede bien formada, y el ancho de vía, en inglés gauge, que se mide 14 milímetros por debajo, no sé si 14 o 13, ¿no? Por debajo del plano superior de los carriles, ¿no? Con esto tenemos definida la geometría de la vía. Todas las imágenes que uso pongo de dónde son. Esta es la referencia que aparecerá al final, en el apartado de referencias están indicadas. Entonces, si hacemos zoom en la parte del contacto, vemos aquí pues, la rueda con una zona cónica, esta es la banda de rodadura, aquí tenemos la pestaña, y el carril está inclinado de tal forma, como he comentado, que el ángulo, pues es el ángulo de inclinación, el ángulo de montaje del carril es el mismo que el del cono. Suele quedar esta parte del carril, suele quedar en vertical, lo que nos permite medir el ancho de vía. ¿Cómo colocamos estos perfiles? Pues el carril se coloca a el ancho de vía que se mide en la cara interna del carril y con un ángulo de montaje. Después la rueda se coloca con el punto nominal de contacto, el radio nominal de la rueda, y el punto nominal de contacto son 70 milímetros respecto a la cara interna, ¿no? Con esto tenemos definida toda la geometría. Podemos medir los perfiles de rueda y carril con distintos dispositivos, tanto ópticos como mecánicos, y los podríamos colocar en un espacio teniendo en cuenta estas cotas generales. Entonces, vamos a ver cómo funciona guiado en curva. Esta parte supongo que todos la conoceréis, ¿no? Tenemos un eje centrado en recta y está girando con un radio nominal R sub 0. Lo he representado de forma simplificada, ¿vale? La rueda cónica, la pestaña. Entonces, si por ejemplo tenemos una curva izquierda, tal como indica esta flecha, por la fuerza centrífuga el eje tiende a desplazarse hacia la zona externa y entonces tenemos distintos radios, ¿no? El radio de la izquierda, que es más pequeño, el radio de la derecha, que es más grande, y si calculamos la velocidad, que es omega por r, vemos como tenemos más velocidad en la rueda externa, ¿verdad? Eso es un guiado cinemático que nos permite trazar una recta, y por eso se basa la geometría de ruedas cónicas. Vale, una vez hemos visto esto, pasamos a ver el modelo de Klinger. Aquí pongo un poquito de historia, siempre es bonito. Klinger nació en el año 1819 como un 13.º hijo. Estudió en la Politécnica de Karlsruhe, fue ingeniero alemán de la Deutsche Bahn, que trabajó en Baden, y entonces cuando se jubiló, en 1883, publicó un artículo sobre el movimiento de ejes ferroviarios, que resulta muy interesante y a partir de aquí dio lugar a muchos estudios. No sé alemán, en inglés sería On the Running of Railway Vehicles on a State Track, ¿vale? Entonces, ¿en qué se basa esto? Es un estudio, claro, esto es siglo XIX, es un estudio con una geometría simplificada. La geometría simplificada considera una rueda cónica y unos carriles unifilares, no tiene en cuenta el perfil del carril. Entonces la posición del área de contacto siempre está en el mismo punto sobre el carril. Podemos definir aquí la distancia R sub 0, radio nominal, la distancia, semidistancia entre puntos de contacto, E sub 0, que es constante por la simplificación del carril. Este modelo considera un sistema de un grado de libertad, rodadura sin deslizamiento, y considera que el movimiento lateral, este de aquí, la I, es un movimiento armónico y no amortiguado. De esta forma podemos expresar que el radio izquierdo, que sería este de aquí, sería R sub 0
menos gamma por i, y el radio de la derecha sería R sub 0 más gamma por i, siendo gamma la conicidad esta constante. Entonces aquí podemos ver el escenario anterior del paso por curva, como el radio izquierdo es menor que el radio derecho, ¿vale? Esta es la zona exterior a la curva. Entonces, vemos las velocidades, como hemos comentado, y la velocidad de circulación sería la media entre estos dos. Vale, pues operando se llega hasta a esta ecuación del movimiento. Es una ecuación cinemática, pero vemos un término de aceleración, un término de desplazamiento igual a 0. Esta ecuación tiene la forma de una ecuación del movimiento de vibraciones libres, con una masa unitaria y una rigidez de este valor. Entonces, si lo identificáis fácilmente, la frecuencia natural sería la raíz cuadrada de esto sobre 1. ¿Vale? Podemos calcular la frecuencia natural en radianes por segundo de esta forma, en hercios dividiendo por 2pi, y podemos calcular esta longitud de la oscilación, ahora veremos un esquema, como v partido por frecuencia, y sería esto de aquí. ¿Vale? Esta longitud de oscilación es constante, no depende de la velocidad, depende exclusivamente de la geometría. ¿Vale? Y esta es la conclusión a la que salió, a la que llegó Klingel en el 1883. Entonces mirad cómo tenemos un modelo simplificado de los carriles como hilos rígidos, las ruedas como troncos de cono, y este eje va describiendo una onda, ¿vale? Y la frecuencia de esta onda, aquí tenemos semionda, es la que nos da esta fórmula. ¿Esto por qué es interesante? Vale, aquí vemos lo que dice. ¿Esto por qué es interesante? Pues lo interesante es que midiendo la longitud de oscilación de un eje ferroviario se puede calcular la conicidad equivalente, ¿vale? Como vemos aquí, en esta fórmula, esta longitud que se podría medir, esa longitud de oscilación, con un vídeo, ¿vale? Podríamos ver un valor de conicidad equivalente para un eje real. Esta fórmula se ha obtenido para unos perfiles simplificados, para un eje real se podría calcular. La segunda es si las frecuencias de las cajas, la frecuencia de oscilación de las cajas, de la carrocería, de cada uno de los coches, son del orden de la frecuencia de Klingel, se pueden producir resonancias. Entonces debemos tener en cuenta estas frecuencias naturales para evitar problemas de resonancia sobre las cajas. Este modelo de Klingel se usó para el diseño de vehículos ferroviarios en Alemania hasta 1970. Vemos cómo estuvo prácticamente 100 años utilizándose para el diseño de vehículos. ¿Qué limitaciones tiene? Las limitaciones son 3. El primero, que la geometría es simplificada, como hemos visto. El segundo, que no considera las fuerzas en el contacto, sino que es un modelo puramente cinemático. Y en tercer lugar, que no tiene en cuenta el amortiguamiento. Para comprobar este modelo de Klingel, he preparado una maqueta que tenemos al final y la veremos, si queréis, después de la presentación. El tercer punto es el problema normal de contacto rueda-carril. Vale, ¿qué es el problema normal de contacto rueda-carril? Pues si tenemos dos superficies, por ejemplo dos esferas, y las presionamos una contra la otra, aparece una deformación y se crea un área de contacto. ¿Vale? Este área de contacto es sobre dos esferas, es un círculo, pero en general se puede aproximar a una elipse. Aquí vemos la geometría de la rueda con el carril, vemos el área de contacto como aproximadamente es elíptica. ¿Qué teoría utilizamos? Utilizamos la teoría de Hertz, también de esa misma época, del 1882. Esta teoría tiene en cuenta cuatro hipótesis. La primera, que las superficies no tienen rugosidad. La segunda, que los cuerpos en el contacto se definen como radios de curvatura, como vemos aquí, que son dos esferas. Esto se podría generalizar también. Tercero, cada cuerpo es un semiespacio infinito elástico lineal. Y cuarto, el contacto solamente es contacto normal, no tenemos una fuerza de rozamiento en el plano de contacto. ¿Vale? Entonces, con estas cuatro hipótesis se puede calcular el área de contacto de una forma muy eficiente. Apareció, no sé si conocéis este artículo, lo visteis, ¿no? Un artículo de Mercantil, la verdad que estuvo muy interesante, ¿no? Aporta una visión para los que no somos ferroviarios.
el de 8 lentejas pardinas para mover un tren, ¿no? Es un tren de 4 ejes, cada eje con 2 áreas de contacto, pues tenemos 8 áreas de contacto nominalmente, ¿no? Para eje centrado. Y comparaba cada área de contacto a una lenteja. Y precisamente este salió en marzo, no sé si lo llegáis a ver, estaba dando la asignatura y dije, uy, pues voy a prepararlo para clase y lo calculamos en clase, vamos a ver si es verdad. Esta locomotora la reconocéis, una 253, que ahora en la se utiliza mucho. Y entonces dijimos, pues vamos a calcularlo. Los datos, locomotora 253 de Renfe, el peso total, el peso por eje, radio de la rueda 0,45 metros. Si miramos los perfiles de rueda y carril, pues más o menos el punto de contacto estaría aquí y aquí, ¿vale? Bueno, si el carril es el otro, estaría al otro lado, ¿vale? Estaría a este lado. Entonces, ¿para qué queremos saber dónde está el área de contacto? Para ver los radios de estos perfiles. Aquí tenemos un radio 100 en este punto, es un radio grande, 100 milímetros. Aquí tenemos un radio 300 y con estos datos geométricos y las características mecánicas del material podemos calcular el área de contacto. Sin entrar en detalles, el área de contacto sería esta de aquí, esto que vemos en el plano X contacto, Y contacto. Aquí tenemos la distribución de presiones normales, vemos que es una distribución que llega a 1500 megapascales, una presión muy alta, y si integramos todo este volumen, calculamos la fuerza normal, que sería pues esta que tenemos aquí, el 21,75 dividido entre 2, ¿no? Por área de contacto. Y entonces aquí lo que he hecho es comparar la lenteja con el área de contacto calculada. Bueno, pues no se va mucho, ¿no? Porque muchas veces es una lenteja o es un céntimo, es una moneda de céntimo. ¿Cuánto mide un céntimo? Más o menos. Bueno, pero la aproximación no estaba tan mal, ¿no? El área de contacto es unas 7 veces mayor que la lenteja. Claro, tú al final calculas el área del círculo con el área de la elipse, pi por A por B, y divides, salía un factor de 7. Bueno, más o menos el mismo orden de magnitud, no llegaba a ser 10. Entonces fue un ejemplo, pues bueno, me pareció interesante para los alumnos y por eso lo presento. Entonces vemos el problema de contacto normal, lo que hace es obtener el área de contacto y calcular esa distribución de presiones, ¿vale? La fuerza que aparece en el material a la que se ve sometido. Quiero enseñaros un experimento que hice cuando estuve en Sheffield, en Inglaterra, que vi que era una universidad que hacía algo parecido. Yo aquí en Valencia trabajé con modelos matemáticos y allí vi la opción de hacer un poco de trabajo experimental y ver si aquellos modelos con los que estaba trabajando funcionaban o no, o daban una cosa, ¿verdad? Cuando trabajas con modelos matemáticos tienes muchas constantes de ajuste y puedes hacer que todo dé un resultado más o menos coherente, pero realmente no lo sabes porque ¿cómo es el área de contacto? ¿Cómo vemos el área de contacto? ¿Cómo la ven? No se puede, ¿no? Porque tú ves la geometría, pero el material es elástico, cuando está en contacto aparece que cuando se suelta no se ve. Una cosa de las que probé yo, que parece que pueda funcionar, es, mirad, aquí tenemos unos trocitos, este es un trozo de rueda, la identificáis, ¿no? El semindor, la pestaña está cortada, aquí tenemos un trozo de carril, con aquellas cotas que veíamos en el apartado de geometría las puedes colocar de forma relativa, y entonces utilicé papel de calco. Tienes papel de calco, lo colocas entre los dos, pones un papel de calco, pones un papel normal para ver la forma y el tamaño del contacto. Y os imagináis lo que salía. Salía un área enorme, porque el espesor del papel es demasiado grande. ¿Entendéis? Estamos trabajando con unos materiales muy rígidos, la rigidez es la relación que hay entre el desplazamiento y la fuerza. Entonces, si un desplazamiento de micras, un desplazamiento, ¿cuánto puede medir una hoja de papel? Un desplazamiento de esas micras es una fuerza enorme. Entonces, si colocamos una hoja de papel entre rueda y carril, estamos distorsionando el área de contacto. Y no funcionó. La verdad que eso, pero yo diría que no es tan grande, ¿no? Hicimos el experimento y realmente era eso, era que el papel era demasiado gordo para medir lo que queríamos.
Y entonces utilicé una técnica de las que ellos utilizaban ya, la habían usado, que es con ultrasonidos. El ultrasonidos es una técnica no destructiva que manda una señal a través del material. Si esa señal se transmite es que hay contacto, y si la señal rebota es porque no hay contacto, ¿vale? No sé si veis más o menos esto como está colocado. Tenemos el trozo de carril, el trozo de rueda, tenemos la cuña para reproducir el ángulo de montaje del carril. La cuña se montó al revés por dejar aquí una zona plana y que las ondas de ultrasonidos incidieran perpendicularmente. Y entonces veis que si escaneamos este cuadradito que hay aquí, pues aquí tendremos una señal reflejada, tendremos unos, aquí tendremos una señal transmitida, tendremos ceros y aquí tendremos unos. Podemos obtener un mapa de la onda reflejada, ¿no? Y a través de un proceso de calibración se podría obtener la distribución de presiones en área de contacto. Pero depende de la presión que hagas en las flechas de arriba. Si haces más presión porque pesa mucho, la aerosol es más grande. Claro, lo hacíamos, la presión se hacía con un cilindro hidráulico y con un manómetro. Claro, si ves que tienes 20 y tantas toneladas por eje, si tú estás apretando con 20 y tantas toneladas te va a dar otra área que si lo dejas a peso normal. Claro, la flecha roja de arriba, es importante que saber cuánto es lo que están apretando. Claro, esto está muy simplificado. La carga aplicada mediante un cilindro hidráulico, teníamos un manómetro para que la carga aplicada fuera la misma que el peso por eje. O sea, esto tenía que ser muy robusto. Esto es un dibujito. Esto tenía que ser muy robusto porque, claro, ahí estás aplicando 5 o 10 toneladas. Entonces, esto no he puesto ninguna foto. No he puesto porque tampoco se veía, creo que este esquema se veía mejor. Pero sí, tienes razón. Aplicábamos una fuerza de ese orden de magnitud. Porque como estamos en un nivel de tensiones tan alto, el comportamiento no es lineal. Es verdad. ¿Vale? Tenemos que precargarlo al nivel en el que está trabajando, ¿vale? Y pues un poco lo que os comentaba, ¿para qué me fui? Para ver si lo que estaba haciendo estaba bien hecho o no. Entonces salió esto, salió que esta zona así difusa está un poco pixelado de copiar y pegar, no sé qué, pero aquí tenemos una zona difusa que indica la presión que se obtuvo a través de ese mapa de ultrasonidos, y estas crucecitas eran las que yo calculaba con el método numérico que hice para mi tesis. La verdad que estuvimos muy contentos. Este artículo se publicó, hay un error, 2011, y fue uno de los 10 artículos más descargados de esta revista, la revista WEAR. Estuvimos muy contentos, ¿no? Porque nadie había hecho eso. Por una banda, muchas veces en ingeniería, por una banda van los modelos, la eficiencia y de este tipo de cosas, ¿no? Y la convergencia en resultados, la parte experimental va por otra. Y aquí, pues cuando hice esto, dije, bueno, la tesis ya está hecha. ¿Vale? Entonces aquí se ve en plano el área de contacto, ejes X contacto, Y contacto, y aquí vemos la distribución de presiones normales. ¿A qué se debe la diferencia? Pues evidentemente el modelo numérico utiliza la teoría de Hertz, que asumía en su primera hipótesis que las superficies eran suaves, pero los carriles rueda-carril no son superficies suaves, es decir, tienen rugosidad. Entonces la rugosidad causaba un incremento local en esas tensiones, ¿vale? Por eso aquí aparecen estas nubes, que son estos incrementos, porque nuestro modelo no tiene en cuenta la rugosidad, ¿vale? En cualquiera de los dos casos, la integral, tanto de la integral del modelo numérico como la integral de este mapa de presiones obtenido experimentalmente, era la fuerza de contacto, ¿vale? Un poco por lo que comentabas. ¿Vale? Pues un poco esto sobre el problema de contacto normal. El último punto que vamos a ver es el problema tangencial. Si hemos dicho que el problema normal lo que intenta obtener es qué distribución de presiones tenemos cuando un perfil apoya sobre otro y aparece esa deformación local, el problema tangencial es aquel relativo a describir la tracción, ¿vale? Si definimos un plano de contacto, aquellas fuerzas que están en el plano de contacto. Vemos aquí un modelo bidimensional, ¿vale? Un modelo plano, donde esta rueda está girando con un momento, está traccionando, esta T es la tracción, la fuerza de tracción, ¿vale? El problema de contacto tangencial intenta resolver esto, intenta resolver, por ejemplo, si aplicamos aquí un par motor,
pues ¿qué fuerza aparecería? ¿De acuerdo? Entonces, el modelo básico que sigue es este descrito por esta curva. Todos, no sé si conoceréis la ley de Coulomb, donde la fuerza tangencial es menor o igual que mu por la normal. No puedes aplicar una fuerza mayor que mu por la normal porque patinaría, ¿no? Es la ley de Coulomb. La ley de Coulomb es muy simplista, pero sirve como referencia para estudiar otro tipo de teorías. Entonces, aquí vemos la fuerza dimensionalizada. Vemos como para el punto 0, aquí tenemos una condición de rodadura pura. ¿Qué estamos representando en este gráfico? Vale, estamos representando en el eje X el deslizamiento, en el eje Y la fuerza. Vamos a ver qué es esto del deslizamiento. En este caso, si estamos girando con una fuerza muy pequeña, aparece una condición de rodadura pura. La rueda está deslizando, no hay velocidad relativa en el punto de contacto, y omega por R es igual a la velocidad. Pero a medida que aumentamos la fuerza de tracción, aparece una deformación en el material que causa un pequeño deslizamiento. Este deslizamiento para el ferrocarril es del orden del 1-2%. En un vehículo de carretera con neumáticos es del orden del 7 o del 10%. Entonces, tenemos una variable fuerza, fuerza de tracción, y tenemos una variable deslizamiento, que aparece como consecuencia de la deformación de los materiales. Y podemos representarlo en una curva. Hemos comentado este punto, es el punto de rodadura pura, es el que, digamos, te imaginas cuando vas en coche, ¿no? Y a medida que aumentamos esta fuerza, pues sigue una curva que satura para el valor de mu por la normal. ¿Vale? ¿Entendéis? Este sería la curva que sigue, una curva teórica. ¿Veis el planteamiento, ¿no? Estoy en estos 4 puntos, el siguiente ya son las conclusiones. Lo que intento es explicar estos conceptos que pueden ayudar a entender lo que pasa en un vehículo ferroviario. Hemos visto que la clave está en el contacto rueda-carril y por eso pues hemos estudiado esos fenómenos asociados a la geometría, el problema normal y ahora el problema tangencial. Esta transparencia de aquí no es exclusiva de un sistema ferroviario. Esta misma la tenemos en un vehículo de carretera, en un neumático, solo que los órdenes de magnitud son distintos. Fijaos, aquí el deslizamiento, tenemos una variable deslizamiento que aparece como consecuencia de la deformación de los materiales. No tenemos materiales que no sean elásticos, todos los materiales son elásticos. Entonces tendremos una deformación más o menos grande en función del material. Aquí, en los materiales del sector ferroviario, es decir, acero, trabajamos con valores del 1 o del 2%, un deslizamiento del 1 o del 2%, ¿vale? Es decir, esta rueda va girando, esta rueda habrá girado 100 metros y si tenemos un deslizamiento del 1%, habremos avanzado 99 metros, ¿vale? Es muy pequeño, es imperceptible, este deslizamiento no tiene traducción directa al castellano, en inglés se dice creepage y en castellano pues deslizamiento, ¿no? Todo esto se maneja en inglés o en francés. ¿Qué pasa en los neumáticos de un vehículo de carretera? Pues los valores, eso se puede calcular, yo lo he calculado cuando no conduzco yo, lo calculas porque como ahora tenemos GPS en el móvil, ¿verdad? Tú puedes poner el coche a 100 km por hora con el control de crucero y puedes medir la velocidad con el móvil. ¿Lo habéis hecho alguna vez? ¿Verdad? Siempre dicen, no, es que marca más para que no te multen, ¿no? ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? Como el ancho de vía, ¿no? Para que no los invadan. No se sabe muy bien por qué. Hombre, no, marca más porque hay un deslizamiento en la rueda y eso no sabemos el qué es. El coche quiere marcarlo bien, pero si tú estás circulando, si tú en el coche ves 100 km por hora, es porque la velocidad gira para tener una velocidad de 100 km por hora. Pero aparece un deslizamiento del 7% que hace que estés circulando pues a 90 y pico km por hora, ¿vale? Y ese deslizamiento depende del grado de carga, porque el neumático es elástico.
¿Se entiende? Creo que el tema del coche se entiende muy bien porque lo podemos medir. Entonces podemos medir según el viento, según la carga, lo cargado que vaya el coche, si estás en rampa, puedes medir este deslizamiento que yo, pues eso, de orden del 7, 8, 10% para el coche. En el tren no lo puedes medir porque no soy maquinista, a lo mejor vosotros lo podéis medir también, es del orden del 1 o del 2%, traccionando, ¿vale? Traccionando. Ese deslizamiento tenemos un problema tridimensional completo, es decir, la rueda tenemos una fuerza de tracción, pero esta fuerza tangencial aparece en el plano de contacto y cuando trazamos una curva tenemos un deslizamiento en Y, lateral, y cuando aceleramos tenemos un deslizamiento longitudinal, ¿vale? ¿Entendéis? Ese deslizamiento aparece en cualquier dirección del plano tangencial al contacto. Y entonces se trabaja con gráficas de este tipo, ¿vale? La fuerza de tracción sigue una recta más o menos hasta que satura para el valor dado por mu por la normal, siendo mu el coeficiente de rozamiento. Entonces, por ejemplo, aquí he cogido el catálogo de Boslo. Esta locomotora está bien, ¿no? En aquella, pues la que tenía, pues estaba preparando la clase, la tenía ahí la ficha que me dieron, no sé, en una feria o algo, y la puse, ¿no? También puse una locomotora con bujíes tipo C, para que vean los alumnos, los motores. Claro, aquí, ¿por qué tiene tantos ejes, no? Pues porque pesa mucho, y si tuviera menos ejes, pues no podría circular, ¿no? Para repartir el peso, habrá muchas más cosas, pero bueno. Y entonces aquí vemos la curva de esfuerzo de tracción-velocidad. Esta curva es una hipérbola equilátera. Si tienes que la potencia, en esta fórmula, potencia es igual a fuerza por velocidad, si despejamos, la fuerza de tracción es potencia partido por la velocidad, es 1 partido por x es una hipérbola equilátera, que es más o menos esta curva de aquí, ¿vale? Esta hipérbola equilátera. Entonces, a más velocidad, menos fuerza, ¿lo veis? Y a menos velocidad, más fuerza, porque la potencia es constante. Podemos tener una serie de curvas, si está a 100%, 80, 70, 50% de potencia, tendríamos una sucesión de curvas por debajo, ¿vale? Pero sí que está limitado, porque si la velocidad tiende a 0, la fuerza tiende a infinito. ¿Y dónde está ese límite? En mu por la normal, en la adherencia, ¿vale? Mu por la normal lo tenemos aquí. Esta horizontal de aquí es la que nos está limitando aquí la fuerza de tracción, ¿vale? Y esto se debe al problema tangencial de contacto. Me pareció interesante, ¿no? Porque muchas veces nos metemos en los modelos, ¿y esto qué es? ¿Y qué estamos haciendo? ¿No? Después podéis contar vuestras anécdotas con el tema de la tracción. Lo que sí al final es que depende del deslizamiento. Cuando estuve en Inglaterra estaba Ezequiel, estaba haciendo unos ensayos, era mexicano, en una máquina de doble disco. Lo que hacían era, para coger el mismo material del carril y de la rueda, pues mecanizaban y hacían unos discos así pequeñitos y los ensayaban en una máquina en la cual podían conseguir un valor controlado de deslizamiento en el área de contacto. Y entonces iban tomando puntos sobre la curva de tracción. Este ensayo es destructivo, no como el otro, porque tienes dos discos, los pones a rodar y cuando pasa una hora, pues los discos ya no son los originales, se han destruido, ¿vale? Entonces se toma una curva por puntos. Y toma unas curvas como estas, ¿vale? Aquí tenemos el deslizamiento, aquí tenemos la fuerza adimensional, es decir, podríamos tener el coeficiente de rozamiento, y vemos una curva para superficies secas. Esta teóricamente es esta de aquí. Lo que pasa es que esta curva es teórica, esta curva es real. Entonces podemos ver cómo tenemos la curva de tracción, la zona lineal, una zona con un máximo de adhesión y después una zona descendente, ¿vale? Esta sería la curva de tracción. ¿Qué coeficiente de rozamiento es esperable en el contacto rueda-carril para superficies secas? Pues más o menos 0,4, 0,5, 0,6, ¿vale? En este entorno. 0,4 es más conservador, 0,6 más arriesgado, ¿vale? ¿Se entiende esta curva? Después se hizo el mismo ensayo para superficies mojadas, con rocío, y vemos como también describe más o menos un máximo, un pequeño máximo, y después pues un valor que se mantiene constante para deslizamientos grandes. Fijaos que normalmente trabajaremos aquí, en zonas de 1 o 2. Solamente cuando el deslizamiento sea grande,
pasaremos este máximo y la pendiente de la curva será negativa. Esto es importante, la pendiente de la curva es negativa para deslizamientos grandes. El tercer caso es el caso del aceite. Tenemos hecho un gráfico secundario porque es mucho más pequeño. El aceite tiene el problema que tiene un mu mucho más pequeño, tiene 10 veces más, 0,06, 10 veces más bajo respecto a superficies secas. Pero ¿qué ventaja presenta el aceite frente a las superficies secas? ¿Qué ventaja? ¿Por qué se ponía aceite antiguamente? Para que no chirríen las ruedas, ¿verdad? Entonces tiene un problema de estabilidad porque ese ruido de chirrío está asociado a la inestabilidad en el contacto, pero tiene el problema de que el COF va penalizado, el coeficiente de rozamiento va penalizado y puede evitar la tracción o el frenado, ¿no? Entonces actualmente se usan modificadores de fricción que tienen una característica positiva para evitar esa inestabilidad, pero mantienen un valor razonable de coeficiente de rozamiento, ¿vale? Esa inestabilidad, ¿cuándo aparece? Pues aparece cuando la curva es negativa, ¿vale? Para pequeños deslizamientos la curva es creciente, tanto en superficies secas como mojadas, pero cuando pasamos este máximo, aquí o aquí, tenemos una curva descendiente que representa sistemas inestables, ¿vale? No sé si el concepto de estabilidad e inestabilidad lo tenéis claro. Un muelle es estable, porque el muelle lo aprietas y te devuelve, ¿vale? Una viga en pandeo es inestable, porque la aprietas, puede pandear y es inestable. Entonces, este concepto de estabilidad lo vemos en estas curvas. Entonces, ¿cuándo chirría un tren? En curva. Cuando un tren chirría en curva y no puedes conseguir el trazado geométrico de la curva, tal como hemos visto en el modelo de Klingel, patina, aparece un deslizamiento que es grande y por eso oímos los chirridos, ¿no? Porque estamos en la zona descendente de la curva. Más allá del valor que sea 0,5, 0,2, 0,4, ¿vale? Pero sí que vemos que la forma de la curva condiciona el comportamiento estable o inestable. Aquí vemos el caso de las hojas, que es más importante en Reino Unido, en Francia, Alemania, pero aquí, pues por desgracia, un poco menos, ¿no? Conclusiones de la presentación. La primera, la geometría de las ruedas de un eje montado permiten el trazado de una curva sin necesidad de mecanismos especiales. No necesitamos, si tenemos un eje montado, no necesitamos un diferencial como tiene un automóvil, o no necesitamos un sistema de guiado como necesitan las ruedas independientes de un talgo. En recta, segunda conclusión, en recta un eje montado describe una oscilación cinemática que depende de la geometría del contacto, ¿vale? Aunque ponga un eje montado con ruedas cónicas, va trazando una senoidal, ¿vale? Por la propia geometría del contacto, que esto no pasa en un vehículo de carretera. Tercero, este movimiento de oscilación cinemática da lugar a la inestabilidad del lazo de los bogies convencionales. Por eso, circular a alta velocidad por recta es un problema. Tenemos que diseñar muy bien la suspensión para controlar este fenómeno de inestabilidad, ¿vale? Cuarto, sobre el problema normal, las áreas de contacto rueda-carril se pueden asimilar a elipses en condiciones normales. Y finalmente, la tracción ferroviaria, la fuerza de tracción, depende del deslizamiento que hay en el punto de contacto. Aquí tenemos un perfil cónico de la rueda del ferrocarril. Lo podemos colocar en recta con una pequeña perturbación y vemos cómo describe una oscilación cinemática. Esta oscilación cinemática es debido al perfil cónico. Con una menor conicidad se puede observar cómo esta oscilación es mejor. Este tiene una conicidad más baja, lo colocamos y sigue la recta con una oscilación menor. Si se coloca una rueda cilíndrica, aunque lo coloquemos prácticamente centrada, vemos cómo no es capaz de seguir el trayecto. Sale y entra. Entonces, para un trazado en recta, lo mejor es tener una rueda de baja conicidad, porque tiene una oscilación cinemática más baja. En cambio, para este trazado en curva, podemos probar primero con esta rueda con una alta conicidad.
velocidad inicial, vemos cómo es capaz de describir ese trazado sinuoso. En cambio, si utilizamos la otra rueda con una conicidad más baja, vemos cómo no va a ser capaz, descarrila, y no va a ser capaz de describirlo. Actualmente se trabaja con dos tipos de conicidades, digamos una conicidad para un ferrocarril convencional, que es más alta, conicidad tipo 1,20, que podría trazar tanto rectas como curvas, pero sí que puede presentar problemas en rectas a alta velocidad. Y unas ruedas con una conicidad más baja, 1,40 que se usa en alta velocidad, por ejemplo que permite viajar muy bien por recta, pero presenta problemas de trazado en curva. Aquí tengo las referencias. Aprovecho los agradecimientos a BAF por el 65 aniversario de la asociación. Muchas gracias como ciudadano por la labor que hacéis, y a la memoria de Antonio Clark, que quizá lo conozcáis vosotros, que en paz descanse. Hermoso Agre. Muchas gracias por su atención.